¿Por qué España es un infierno para los millennials? O sea, este vídeo lo deberíais de ver. España tiene un estado del bienestar grande y generoso. Por ejemplo, es un país que se toma tan en serio la brecha de género que hasta tiene un ministerio dedicado a la igualdad. Es decir, que hay un ministerio entero dedicado a, en principio, limar las desigualdades entre hombres y mujeres. Hablamos de un tema discutido hasta la saciedad en todos los medios de comunicación. Sin embargo, aquí están los datos. El 26% de las mujeres españolas están en riesgo de pobreza frente al 24,6% de los hombres. Vamos, que hay una diferencia, pero no es tan grande. Sin embargo, aquí habla un poco del Ministerio de Igualdad y habla de que el Ministerio de Igualdad, más que allá de buscar una igualdad entre géneros, que como veis más o menos en el nivel económico ya la hay, debería buscar una igualdad entre rangos y franjas de edades. Y estos son facts, bro. Y atentos. Mirar la desigualdad por edades. Ahí está. Ese es el punto. En este caso, el 30,3% de los menores de 18 años en España está en riesgo de pobreza frente al 17,7% de los Ahí está el quid de la cuestión, por eso sois pobres. mayores de 65 años. Dicho de otra manera, que si nos vamos a los datos, el auténtico problema de España no es la desigualdad por género, sino por edad. Y creedme, no hablamos de un problema, hablamos de el problema. El auténtico elefante en la habitación que está impidiendo que España pueda crecer, pueda recuperarse de la crisis y del que prácticamente ningún medio de comunicación había hablado antes. Atentos a esta imagen. Lo que estáis viendo aquí es Saturno devorando a sus hijos, de Francisco de Goya. Se trata de una de las imágenes más icónicas de la pintura española. Puede que resulte un tanto desagradable, pero a tenor de los datos, podemos decir que el sistema político de España es un Saturno gigante que está devorando a sus jóvenes para alimentar una red de intereses creados. Dicho de otra forma, el auténtico conflicto en España no es más... Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que la política no se basa en ayudar al prójimo, no se basa en buscar la igualdad, no. La política actúa en función a los votos que va a repercutir al partido que gobierna, al equipo de gobierno de turno. O sea, los políticos se mueven por intereses electorales. Los políticos hacen políticas para la gente que vota. ¿Qué pasa? Al menos en España, la gente que vota es la gente de mayor franja de edad. Los jóvenes tienen cero o nulo interés por política y prácticamente no votan. Y además de que son la amplia mayoría. Los boomers enfrente a los millennials. Madrid contra Cataluña, ni tampoco hombres contra mujeres, por mucho que muchos medios se empeñen en eso. El auténtico conflicto en España es el que existe entre los nacidos entre los años 60, los llamados boomers, y los nacidos a partir de los años 80, es decir, los millennials y los zoomers. Y ya sé lo que estáis pensando muchos. Venga ya, Fonseca, ¿desde cuándo hacéis análisis tan simples en VisualPolitik? ¿De verdad vas a contarnos ahora que en España hay un conflicto de clase entre millennials contra boomers? Total. ¿Vas a contarnos que España es un país tan injusto? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Que a lo mejor este problema no es único de suelo español, A lo mejor también pasa en otros países, pero es que en España está muy acentuado esto por una mala gestión de los gobiernos encarados simplemente a ganar elecciones y haciendo políticas por y para los mayores para que esos mayores voten al partido de turno. Pero antes, vamos a ver un poco de historia. Ok, boomer. Vosotros también sois unos boomers porque habéis dicho ok en vez de ok boomer. Los que veáis estudios de España seguramente habréis oído hablar de este término, los llamados ninis, es decir, gente que ni estudia ni trabaja. Es decir, vosotros y vuestras madres. Es más normal encontrar españoles que viven con sus padres hasta los 30 años o incluso más. Seguramente muchos de los que estéis viendo este vídeo desde España estéis en esta situación o tengáis algo... En verdad, yo por este tipo de cosas, para solventar este tipo de cosas, implantaría el voto obligatorio, tío, te lo juro. Un amigo que lo esté. Esto es un problema si queremos comparar la renta de los millennials con la renta de los boomers. Pensadlo bien, la renta se suele medir por hogares, es decir, factores. no por individuos. Y la mayoría de estos millennials que tienen cero ingresos viven con sus padres que sí tienen trabajo. Por esta razón... Hostia, esto es venidor, En VisualPolitik hemos tenido que hacer nuestra propia estimación. Esta estimación está hecha en base al salario medio por edades combinada con la tasa de paro. Pues bien, atentos a esta gráfica. Nos peinamos fuerte en España, Ojo, Las rentas medias son entre 16 y 24 años, que es mi franja de edad, de 769. De 25 a 34 ya por lo menos tienes un sueldo más o menos aceptable de 1386 de media. Y según vas subiendo de edad, más cobras, ¿entiendes? O sea, aquí la brecha generacional es donde está la desigualdad, no entre mujeres y hombres, ¿no? Como podéis ver, los mayores de 60 años ganan de media casi 3 veces más que los menores de 25 años. Pero esto es solo una estimación. O sea, es que los que tienen que, en verdad, ganar más, que serían los jóvenes, son los que menos ganan y los que más trabajan. Muy probablemente esta desigualdad sea muchísimo más grande. Y diréis, ¿por qué? Pues porque tendríamos que tener en cuenta otras vías de ingresos como dividendos por acciones o rentas de los... La abstención no sirve para absolutamente nada.
Porque siempre hay estómagos agradecidos y hay intereses creados para que la gente vaya a votar. Entonces la abstención, si todos nos quedamos en casa y van a votar los adoctrinados y los comprados por siempre, pues van a ganar los de siempre, ¿entiendes? Alquileres. Para que os hagáis una idea, según el propio informe España 2050, publicado por el gobierno, los mayores de 65 años tienen un patrimonio acumulado que es hasta 5 veces mayor que los de 35 años. Hablamos del mismo nivel de desigualdad que existe en Estados Unidos. Habéis oído bien. Estados Unidos es un país conocido por tener unas desigualdades enormes. Pues bien, en lo que a brecha generacional respecta, España tiene un problema similar al de Estados Unidos o incluso peor. Porque, vamos a ser claros, parte de la desigualdad que tiene el país de las barras y estrellas se debe a que Hostia, pensaba que era México. también tienen una enorme población de multimillonarios que distorsionan cualquier medio que puedan hacer. El caso de España es muy distinto porque no existe una población tan grande de millonarios. Los mayores ganan más por la experiencia de trabajo que tienen. No necesariamente. Básicamente porque la gran mayoría o son funcionarios o llevan en un puesto de trabajo mucho tiempo, pero no es por experiencia. Sin embargo, sí que podemos hablar de unos insiders que disfrutan de todos los privilegios de un sistema construido a su medida y unos outsiders que lo sufren. Y Ahí diréis, está. Pero ¿quiénes son esos insiders? Pues claramente los mayores de 60 años, es decir, aquellos nacidos en la década de los años 60. Los años 60 fueron los años del baby boom en España. Hablamos de la generación más numerosa de este país. Muchos de ellos ya son pensionistas, otros de ellos son funcionarios y otros trabajan en lo que podríamos llamar... No, llevar mucho tiempo en un trabajo no es tener experiencia. Para mí no. O sea, que tú tengas 20 años de experiencia en un solo puesto de trabajo. O sea, estoy hablando de ese caso, de gente que lleva 20 años anclada en un mismo puesto de trabajo. Ok, tienes experiencia en ese puesto de trabajo, haciendo dicha labor. Pero no tienes una experiencia como puede ser de un tío que es polivalente y ha estado en diversos puestos de trabajo. Y que con 24 años ha estado de camarero en no sé cuántos sitios, de no sé qué cosa en tantos sitios y tal, y tiene digamos, un currículum bastante extenso, ¿no? Pero para mí estar 20 años anclado al funcionariado, disculpa, no sabes hacer la O con un canuto, ¿eh? el sector de los gigantes. Y diréis, pero ¿qué quieres decir con eso del sector de los gigantes? Pues bien, hablamos de las empresas más grandes de España. En esta categoría entran las principales empresas energéticas, los principales Hostia, bancos esto o es heavy, como Telefónica. Atentos. Estas compañías contratan a más de 500.000 de españoles y muchos de sus trabajadores más veteranos gozan de condiciones muy, pero que muy especiales. Atentos. Esto es heavy, bro. Esto es muy heavy. Money for nothing. Tanto si veis este vídeo desde España como si lo veis desde Latinoamérica, todos conoceréis una empresa que se llama Telefónica. Hablamos de un coloso de las Robistar, ¿no? telecomunicaciones a nivel internacional. Lo que tal vez no sepáis es que hubo una época en la que Telefónica era una empresa estatal. Es decir, Telefónica era propiedad del Estado español hasta el año 1997. Ojo. Fue en ese año cuando Ojo, el gobierno de España privatizó Telefónica. Como os podéis imaginar, los sindicatos protestaron con uñas y dientes, así que el gobierno de aquel entonces tuvo que pactar un acuerdo muy generoso con los sindicatos. Sin embargo, Telefónica lleva décadas despidiendo a gente. Para que os hagáis una idea, en el año 2016 las oficinas españolas de Telefónica tenían 33.400 empleados. 4 años más tarde, en 2020, Telefónica España había reducido su plantilla en 22.900 personas. Y diréis, Javi. deben ser malas noticias para los trabajadores, ¿verdad? Pues nada de eso. Atentos. El 10% de la plantilla de Telefónica a casa con 53 años y el 70% del sueldo. Esta noticia es del año 2019. What the fuck. Despidieron a gente y le siguieron pagando por no hacer nada. El 10% de 33.000. El 10% es muchísima gente y es muchísima pasta, ¿eh? Telefónica despidió a más de 2.600 trabajadores, pero las condiciones eran las siguientes. Atentos. Claro Si que es llevabas real. más de 15 años trabajando en la empresa y tenías más de 53 años, te daban el 68% del sueldo hasta que cumplieras los 65 años, que es la edad de jubilación. Es decir, que hablamos de una media de 1.500 euros al mes. 1.500 O sea, 1.500 euros al mes por no hacer nada y luego llegas a la edad de jubilación con ya todo ese capital ahorrado y tal y todo el rollo para cobrar otra jubilación. O sea, te prejubilas. euros al mes que hay gente que está cobrando en este momento, haga lo que haga. Es decir, que pueden buscarse otro trabajo, montar su propia empresa y seguir cobrando esa pensión tan jugosa. 1.500 euros, que es el doble de la media que se gana en la franja de edad entre 16 y 24 años. Que os recuerdo que son 769 euros en España. ¿Cómo no van a tener mucho más pasta los boomers? Pero esperad un momento, porque este no es un caso aislado. En el momento en el que hacemos este vídeo, Naturgy, que es una de las principales energéticas de España, ha hecho otro ajuste de plantilla. En este caso, han llegado a pagar, atentos, hasta 6 años de sueldo a algunos trabajadores. No sé si os dais cuenta de las cifras que manejamos, pero os doy un ejemplo. Imaginad una persona que trabaja en Naturgy y cobra 55.000 euros al año. Esto es un sueldo bastante habitual para cargos intermedios. Pues bien, si esta persona se marcha de la empresa, puede llegar a cobrar una indemnización de hasta 340.000 euros. Habéis oído bien. Con esto te puedes comprar un piso en España en
prácticamente cualquier ciudad. Y en buena medida, esto es el resultado de años de convenios sindicales. Pero ya sé lo que estaréis pensando muchos. ¿Dónde está el problema? Tarde o temprano, todas estas empresas necesitarán contratar a todos esos millennials que están en el paro, ¿verdad? Pues sí, tenéis razón. El problema es que no lo hacen. Y aquí es cuando llegamos al siguiente actor. Ojo al plot twist. Ojo al plot twist porque esto es muy fuerte. Para los boomers sí, en su día. Pero ahora las empresas son más listas y para ahorrarse indemnizaciones hacen De esto. nuestra historia, las consultoras. Las famosas consultoras. Muy heavy esta, ¿eh? Imaginad que sois un directivo de Telefónica. Contratar a un trabajador nuevo supone un riesgo enorme. Si lo queréis despedir, podéis terminar pagando cientos de miles de euros, como ya hemos visto. Plot Y twist. diréis, ¿no existe una solución más barata? Pues lo cierto es que sí, y esa solución son las consultoras. Dicho de otra forma, nosotros, como Telefónica o como gran empresa, no contratamos a más trabajadores. Lo que hacemos es pagar a una empresa para que los contrate. Esta empresa no ha firmado ningún convenio con ningún sindicato, así que pueden contratar y despedir a gente sin tener que pagar esas indemnizaciones millonarias. Es decir, que si un día vais a una oficina de Telefónica, encontraréis a mucha gente joven trabajando, pero desde un punto de vista legal, el empleador de toda esa gente no es Telefónica, sino una empresa mucho más pequeña. Y todo esto explica la siguiente gráfica. O sea, what the fuck. O sea, Telefónica no contrata a empleados, sino contrata a una subcontrata que se le llama consultora para hacer las mismas cosas. O sea, esto es un vacío legal o esto roza la ilegalidad presuntamente. Porque, hermano, no puede ser que tú estés contratando a una empresa externa que la llamas tú consultora o consultoría para un uso, para una contratación de un trabajo que tú deberías hacer por tu lado. O sea, what a fuck. Todo para ahorrarte esa posible indemnización y no pagar esos sueldos que también me parecen una barbaridad, que te paguen lo que pagan de 1.500 euros, o sea, el 70% de tu salario, por no hacer nada porque hay una reducción de plantilla. Me parece también muy heavy. Creo que habría que llegar a un punto intermedio, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, esto es que debería ser yo, como presidente, yo lo pondría súper ilegal. Telefónica que contrate a sus empleados. Telefónica y cualquier otra empresa. No yo contrato una subcontrata para contratar a mis empleados. ¿Qué cojones? Claro, y el problema es que la gran mayoría de empresas lo hacen para ahorrarse los cheles, si está claro. Entonces, bro, esto hay que coger todo por los cuernos. ¿Cómo vas a hacer eso, brother? No, hombre. Claro, tasa de temporalidad. O sea, ¿conocéis algún chaval, algún colega que sea indefinido? 3 meses a la calle a buscar otro trabajo. O sea, fíjate. Lo que estáis viendo ahora Mira, es el España, porcentaje de trabajadores. Brutal la tasa de temporalidad en España. En comparativa a la Unión Europea, que es del 10%, nosotros no es que nos metemos en el 30, casi en el 40, y ahora estamos entre un 20 y tantos, casi 30. Temporales en España comparado con el resto de la Unión Europea. Como podéis ver, la diferencia es abismal. En el resto de Europa, los contratos temporales Ojo, que también te voy a decir una cosa, la gran mayoría de contratos temporales son por parte de autónomos y no de grandes empresas. ¿Por qué? Porque es que también ahogan a los autónomos con las cuotas que hay tan elevadas, con los pagos de seguridad social que se hacen, con las retenciones de nómina. Es una locura, Es una locura, Y ahora si no te vacunas te suspenden el contrato. Y eso es otra locura, eso es un caso aparte. Eso ya, caso aparte de lo que hablamos, pero eso es otra locura. Son una anomalía. ¿Por qué? La mayor parte de la gente trabaja a tiempo indefinido. En España, sin embargo, la norma para prácticamente todos los menores de 35 años es trabajar como temporal. Y si no me creéis, no tenéis más que mirar la sección de comentarios de este vídeo. Estoy convencido de que estará llena de españoles que están en esta misma situación. Pero la auténtica pregunta es: ¿de verdad queremos solucionar todo esto? ¿Y si os dijera que esa desigualdad... Esa gráfica se refiere de todos los contratos, ¿qué porcentaje son temporales? Es algo buscado. Atentos, porque ahora vamos a llegar a la parte del vídeo que os va a dejar helados. Es muy heavy, Esto es muy heavy, El ejército industrial de reserva. Que el vídeo es una hostia de realidad de decir esta mala gestión con los jóvenes y luego sois los primeros en salir al estrado y decir no, porque luchamos y velamos por los intereses de los jóvenes, bla, 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 bla. En el año 2010, un grupo de 100 economistas españoles firmaron el llamado Manifiesto de los 100. Entre otras muchas cosas, proponían 2 medidas para acabar con la temporalidad laboral: el contrato único y la mochila austríaca. ¿Y diréis, ¿en qué consistían estas medidas? Pues muy sencillo. El llamado contrato único consiste en que todos los trabajadores tendrían los mismos derechos y la misma protección. Es decir, que en lugar de tener a trabajadores indefinidos por un lado y temporales por el otro, todo el mundo se consideraría como trabajador indefinido. Por su parte, la mochila austríaca... ¿Qué me parece el sistema de pensiones español insostenible? Significa que en vez de tener una indemnización por despido, el trabajador acumularía una especie de cuenta de ahorro, una cantidad que la empresa le abonaría mensualmente. De esta forma, aunque la empresa no te despida y te vayas porque quieres, no pierdes la compensación por despido, porque lógicamente el ahorro acumulado lo seguirías manteniendo. Esto no me mola mucho, lo del ahorro acumulado, de tener que darle ahí una pasta extra a tal trabajador, me parece bastante loco.
Y ya sé lo que estaréis pensando, esta propuesta parece la clásica propuesta que defendería un sindicato Totalmente. y que criticaría a un empresario, ¿verdad? Pues aquí es donde viene la auténtica sorpresa. España, el mundo al revés. El excepcionalismo español. Sí, la política española puede pareceros muy polarizada. Parece imposible llegar a ningún consenso. Sin embargo, en el año 2012, tanto la izquierda como la derecha fueron capaces de llegar a un acuerdo. Todos dijeron no al contrato único. Yo el contrato único no me parece mal. La mochila sí que me parece mal, pero el contrato único me parece que, joder, al final es un puesto de trabajo. Independientemente de la temporalidad o no, del indefinido o no. O sea, mismos derechos para los trabajadores. Toda Europa de acuerdo con eso, tanto gente de izquierda, de derecha, tal. Nosotros al revés, no, contrato único no. Gobierno, patronal y sindicatos rechazan la implantación del contrato hostia, único. Y La ya hostia. sé lo que estaréis pensando muchos, pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué nadie quiere que todos los trabajadores tengan las mismas condiciones? Podemos hacer muchas conjeturas, pero los números hablan por sí solos. Atentos a esta gráfica. Brutal. Mira eso, bro. Mira eso, bro. Los millennials, el paro juvenil entre 16 y 25 años en la franja roja. El paro Uber entre 55 y 59 años en la franja azul. Más de un 500% en 2015. Más de un 500%, bro. Es que los pobres de España son los más pobres de Europa. Es heavy, tío. O sea, no hay trabajo, no hay posibilidades. Estudias, te comes una mierda, no estudias nada. Este gráfico representa las variaciones de Mira desempleo eso, bro. entre boomers y 500%. millennials. La línea roja representa a los menores de 25 años. La línea azul representa a los mayores de 55. Como podéis ver, los boomers han sufrido la crisis muchísimo menos que los millennials y los zoomers. Dicho de otra forma, que mientras haya gente con contratos temporales a la que se puede despedir fácilmente, los boomers pueden dormir tranquilos. ¿Y por qué se hace todo Pensando, esto? Porque volvemos los a boomers imaginar son los que somos ese votan. directivo de Telefónica y tenemos que hacer recortes de plantilla. Tenemos que reducir costes y tenemos que despedir a 2000 trabajadores. Si de repente todos los trabajadores tuvieran el mismo tipo de contrato, intentaríamos despedir a los menos productivos, ¿verdad? Sin embargo, con la actual legislación, despedir a un boomer, sea productivo o no, puede costarnos 200.000 euros, mientras que despedir a un millennial sale prácticamente gratis. Conclusión. Antes de despedir a un boomer, despedimos a un millennial. Y ya sé lo que estaréis pensando. No puede ser que todo esto sea hecho a propósito. ¿De verdad estamos diciendo aquí, en VisualPolity, Sí. que hay una conspiración de todo el sistema político Sí. español para exprimir La a hay. los jóvenes a favor de los mayores de 50 años? Sí. Pues lo cierto es que solo habéis visto el principio. Es que sí, la hay. Atentos, Claro porque que ahora sí. llega la auténtica guinda del pastel. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la redistribución de la riqueza? ¿De verdad pensabais que en España pagan más impuestos quienes más tienen? Y esto es otra que no. Aquí pagan más el trabajador promedio, el pobre y el autónomo. Son los que este país lo sustentan. Somos los autónomos, la gente de clase media y pobre y el trabajador promedio. Así de claro. Atentos. Saturno devora a sus hijos. Muy heavy esto, muy Voy a fuerte, daros un tío. ejemplo muy simbólico pero muy ilustrativo. Vamos a hablar de pañales. En España, un paquete de pañales para bebés cuesta unos 14 euros. Dentro de este precio, por supuesto, está incluido el IVA correspondiente, que, como ya sabéis, es del 21%. Esto también es muy Pero, fuerte. como también sabréis muchos, no solo los bebés usan pañales. Mucha gente mayor tiene incontinencia urinaria y también necesita pañales. Es decir, que existen los llamados pañales para adultos. Pues bien, ¿cuánto diríais que cuesta un paquete de pañales para adultos en España? ¿14 euros? ¿10 euros? Pues la respuesta es 0 euros. Tal cual como... Gracias, Dalo, por el tier 1. ¡Bravo! O sea, y así queréis aumentar la tasa de natalidad que está por los suelos en España, cuando un paquete cuesta 14 pavos. Financian el Estado a los abuelos los putos pañales y a los niños, a los bebés no. Que los abuelos tienen el suficiente capital económico para comprar 1 kilo de pañales y la familia joven que está tratando de salir adelante no llega ni para pagar el alquiler. ¿Pero qué coño es esto, tío? Como lo oís, si eres un jubilado español, el Estado cubre el coste total de los Me pañales. estás vacilando, Tal bro. y como lo oís. Y creedme que esto no es un ejemplo aislado. Si veis este vídeo desde España, seguramente penséis que quien menos dinero gana es quien menos impuestos paga, ¿verdad? A fin de cuentas, eso es lo que siempre nos han contado en el colegio. Sin embargo, ¿y si echamos un vistazo a este gráfico? Podéis frotaros los ojos. El quintil más pobre de los españoles paga más impuestos que los otros 2 quintiles. O sea, los más pobres pagan un 25%, casi tanto como los que, digamos, están en el medio, la clase media. Es heavy, ¿eh? O sea, que los más pobres paguen prácticamente lo mismo que la clase media. De hecho, la diferencia entre los impuestos que paga el quintil más pobre y el más rico es de un simple 10%. Y sí, ese quintil más pobre es también el quintil más joven. Todo esto se explica por impuestos como el IVA o las cotizaciones a la seguridad social. Y por cierto, estos datos son del gobierno. A estas alturas seguramente muchos Heavy, ¿eh? estéis realmente indignados. Pero todavía no hemos terminado. Porque la pregunta no es solo cuántos impuestos se pagan, sino hacia dónde va todo ese dinero. Me gustaría deciros que el dinero de los chiringuitos. impuestos va a pagar carreteras, colegios y hospitales. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que la principal
principal partida de gasto en España son las pensiones. Para Correcto. que os hagáis una idea, las pensiones suponen un 36% de todos los presupuestos. Luego os acordáis del tema este de Andorra, de no, vais aquí a no pagar impuestos en España y era cuando que tu abuela tenga que ir al médico y no sé qué y tal. Los cojones. Del Estado en el año 2021. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Las pensiones. El gran problema de todo el mundo occidental. Como ya dijimos la semana pasada en VisualPolitik, tanto en España como en muchos otros países europeos tienen un problema enorme para pagar las pensiones. Sin embargo, España también tiene algo muy, pero que muy peculiar. Atentos a esta gráfica. Aquí De las más altas de toda Europa. podéis ver cómo España tiene... O sea, digamos que el sistema de pensiones de España es de los más generosos de toda Europa, como veis. Mira, no tiene sentido que España tenga un sistema de pensiones mucho mayor que el de Holanda, cuando en Holanda y en Francia los precios son mucho más caros en comparativa a España. O sea, es que no tiene sentido. una de las pensiones más generosas del mundo. Por ejemplo, los jubilados en Reino Unido cobran una pensión pública que es de media el 24% del sueldo que ganaban cuando estaban en el trabajo. En Alemania hablamos de un 50%. Pues bien, en España estamos en el 83%. Dicho de otra ¡Vamos! forma, en España, si tienes menos de 25 años, cobras una media de 757 euros al mes. Pero si eres jubilado, cobras una media de 1.185 euros al mes. Además, tienes toda clase de ayudas sociales, beneficios fiscales y todo lo que has ido ahorrando a lo largo de tu vida. Es decir, que el estado del bienestar a duras penas sirve para limar las diferencias entre ricos y pobres, o lo que es lo mismo, El estado del bienestar está hecho para los abuelos y los jóvenes que se jodan. entre boomers y millennials. ¿No me creéis? Pues atentos a este otro gráfico. Uf, esto es brutal. Como podéis ver, Irlanda, que por cierto es un país famoso por tener impuestos bajos, Madre mía, es que estamos a la altura de Rumanía, de Lituania, de Bulgaria, de Grecia, de Croacia. Mira dónde estamos, bro, en el culo del mundo, bro. En cuanto a reducción de pobreza se refiere. ¿Qué cojones? es curiosamente el país donde el Estado juega un papel más activo. Mira dónde en está la reducir media de pobreza. Europa. España, sin embargo, está entre los 4 estados que menos pobreza reducen. Y ojo, porque en España todos los políticos están prácticamente en la línea de seguir por el mismo camino. El gobierno sube las pensiones un 0,9% y las ¿Y mínimas esto quién lo paga? ¿Quién paga el aumento de las pensiones? un ¿Quién paga 1,8% esto? para 2021. Supondrá un coste de casi 1.500 Aquí, millones el de euros. Quesadiña. Casado pregunta si se congelarán Quesadiña sueldos lo paga, y avisa, bro. las pensiones no se tocan. Y estas dos noticias tienen como consecuencia esta otra. El gobierno sube la cuota de autónomos hasta 24 euros en Ahí medio está. de una El Quesadiña lo explica. caída en picado de la ¿Pero cómo le vas a subir la cuota de autónomos cuando estamos en una época donde los autónomos no han podido ni trabajar? ¿En qué mente cabe, bro? ¿Suben las pensiones? Es que no tiene sentido. actividad económica. Habéis oído bien. En España ahora ¿Qué mismo se gestión es están esta? subiendo los impuestos y subiendo las pensiones. Es decir, Si es que para empezar, sobre todo para los jóvenes, no tendría que existir la cuota de autónomo. No tendría que existir. Yo ahora mínimo yo creo que estoy pagando 225 solo por mí de cuota de autónomo, sin contar a mis empleados, que es mucho más. subidas que afectan en gran medida a las rentas más bajas. Dicho de otra forma, a los millennials. Todo este dinero, ¿a quién va a parar? Pues a las rentas más altas, es decir, a los boomers. ¡Vamos! Pensadlo bien, cuando hablamos de los boomers, hablamos del grupo más numeroso y más influyente de todo el país. Los A lo mayores que de íbamos. 50 años suponen el 40% de la población total y tienen tasas de participación electoral mucho más altas que los más jóvenes. Es decir, Ahí que está. son el grupo de votantes a los que ningún político quiere molestar. Ahí Es más, está. casi todas las campañas políticas van dirigidas hacia ellos. Pero no creáis que solo hablamos de campañas políticas. También las empresas de gran consumo están empezando a tomar nota. Así que si vivís en España, ya os podéis acostumbrar a ver muchos anuncios dirigidos a este grupo. Los seniors son los verdaderos consumidores del futuro. Los consumidores del futuro son los digitales. ¿Y los digitales quiénes son? Pues evidentemente los chavales jóvenes. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que algún día se arreglarán estas desigualdades? ¿Qué incentivos puede tener un político para poner a régimen a ese Saturno para que deje de devorar a sus hijos? Pues el día que nos vayamos a la mierda y el día que se den cuenta de que es insostenible, tal cual tienen a día de hoy montado el chiringuito y que tienen que empezar a recortarse en ellos, en sueldos, en duplicidades, en autonomía, en dietas y en coches oficiales, pues ahí empezaremos a recortar, a cobrar menos impuestos y a redistribuirlos mejor, porque lo que no puede ser es que los jóvenes sean pobres y no tengan oportunidades de absolutamente nada, con estudios, sin estudios y como sea, y que este país hunda cada vez más a los pobres, y a los votantes mayores, porque son los votantes y son los que van a votar, se les mantenga de un modo con un 83%, hermano, un 83%, eso es una barbaridad, un 83% del sueldo en comparativo a otros países que es del 50, que es del 45, del 24, ok, que las pensiones son necesarias, pero el sistema de pensiones actual es una locura, está muy mal montado. Un poco de dosis de realidad de lo que está sucediendo en España y la mala gestión de los políticos, como siempre. Bueno, mala para nosotros, buena para ellos, porque consiguen lo que quieren, votantes. Así que nada más. Si te ha gustado, deja un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tirarme el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa.